Muy buenos días, ingeniero. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo de investigación del curso de Química Inorgánica. El tema es análisis de la tendencia de reactividad de metales, identificación de la periodicidad en la actividad química. Los siguientes integrantes del grupo estamos conformados por Anchiraiko López Yoshira, Ábalos Aquino Alexis, Choxelagua Calderón Jennifer, Enríquez Laura Sandra, Pandal Aquino Denis y Quispe Freddy. Introducción. La tabla periódica es un mapa organizado de elementos químicos. Sin embargo, probar experimentalmente la actividad química de cada uno de los más de 80 metales sería una tarea monumental, en tanto que el tiempo como en recursos. Ante esta problemática se te ha visto la posibilidad de analizar patrones con el comportamiento de metales, buscando una manera más eficiente de comprender y predecir su comportamiento. El presente trabajo tiene como objetivo identificar y entender el orden de la actividad química de los metales en la vida real, a través de la exploración y patrones y la validación de nuestras hipótesis. Marco teórico. Estructura electrónica de un átomo. Bueno, para identificar la estructura electrónica de un átomo vamos a considerar los siguientes puntos. El 1 es tamaño del átomo y su reactividad. 2. Tendencias periódicas. 3. Relación con agentes oxidantes. 4. Capa de valencia. 5. Estructura electrónica y capacidad para ceder electrones. 6. Reactividad y tendencia a perder electrones. El radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? El radio atómico es una propiedad fundamental de los elementos químicos que puede tener implicaciones en su actividad química. El radio atómico se refiere al tamaño promedio de un átomo en un elemento y está influenciado por varios factores como la cantidad de capas de electrones y carga nuclear efectiva. Bueno, el radio atómico, en pocas palabras, es la distancia del núcleo al último electrón de la nube electrónica. Electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad química que puede estar relacionada con la actividad química de los metales. También la electronegatividad es la medida con la que un átomo atrae electrones hacia sí mismo en una molécula. Eso es lo principal. En general, los metales tienden a tener una baja electronegatividad, ya que una afinidad relativamente baja por los electrones. Esta baja la electronegatividad significa que los metales tienden a ceder electrones más fácilmente durante las reacciones químicas. Continuando con la exposición, explicaremos la ubicación en la tabla periódica de los elementos metálicos. Los elementos metálicos de transición tienen electrones en varias capas, lo que confiere propiedades únicas en comparación con los metales de los grupos principales. Cuando se aborda la identificación del orden de actividades químicas de los diferentes metales, es crucial considerar ciertas propiedades fundamentales que influyen en su reactividad, tales como la energía de ionización y afinidad electrónica, asimismo como el tamaño atómico y la actividad metálica, también la estructura electrónica y reactividad, y por último la ubicación en la tabla periódica. Pasamos a explicar el potencial de ionización. En la actividad química de los metales está estrechamente relacionada con ciertas propiedades fundamentales, y una de las hipótesis que se puede restablecer a base en la tendencia de los metales a perder electrones es durante una reacción química, y la capacidad de un metal para perder electrones o su afinidad para oxidarse. Esta influenciación está concentrada por la energía de ionización y su afinidad electrónica, que aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Pasando con la valencia. La valencia en química se refiere al número de electrones que un átomo puede ganar o perder a comparación durante la formación de compuestos químicos. En el contexto de los metales, la valencia es un factor crucial para entender su reactividad y su capacidad para formar enlaces químicos con otros elementos. A continuación les pasaré a explicar la relación con los compuestos oxigenados, y es que los metales pueden formar óxidos, pero también con el oxígeno pueden formar peróxidos, superóxidos o oxohaluros, y esta tendencia de formar compuestos oxigenados está directamente relacionada con la capacidad de un metal de perder electrones y formar enlaces iónicos y covalentes con el oxígeno.
Los ejemplos más representativos de esto podrían ser los alcalinos y los alcalinotérreos, que son mucho más reactivos a comparación de los metales nobles y los metales de transición, que requieren de condiciones más extremas para poder reaccionar con el oxígeno. Tenemos también la verificación de la periodicidad, en la cual tenemos A, que es reacción con los ácidos, que se seleccionan metales, en los cuales se va a utilizar las diferentes concentraciones, por ejemplo, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, y de ello se va a observar la liberación del gas de hidrógeno y la formación de sales metálicas en cada reacción. En la B tenemos la formación de óxidos, en la cual se va a examinar metales, pero de acuerdo a la fórmula del óxido formado y también en relación con la posición del metal en la tabla periódica. Tenemos C como la reacción con el agua, que más que nada se observa la observación de los hidróxidos metálicos y la liberación del hidrógeno gaseoso, y se va a registrar ahí una variación de reactividad en función de la posición del metal en la tabla periódica. D tenemos el efecto de la valencia electrónica, que es más que nada analizar la variación de la valencia de los metales dentro de un grupo específico, y también se examina la tendencia de perder electrones y formar cationes a medida que se desplaza un periodo y dentro de un grupo. Finalmente tenemos la revisión de la literatura, que es más que nada una abundancia de información relacionada con la actividad química de metales, en las cuales hay teorías fundamentales como la del ácido base de Lewis y de Bronsted, que son teorías de la electroquímica que son pilares para poder comprender las reacciones redox, y también se han hecho varios experimentos que han explorado la cinética de las reacciones hasta formación de compuestos metálicos. Y un ejemplo de esto es que los metales alcalinos tienden a ser más reactivos que los metales de transición, y estos están clasificados en la tabla periódica. Bien, continuando con la exposición, soy la estudiante Enríquez Laura Sandra. Vamos a comenzar con la selección de los elementos metálicos, estableciendo las hipótesis, ¿no? Teniendo como base sobre cómo la actividad metálica puede estar relacionada con las propiedades fundamentales sobre el metal. Bien, como se muestra en las PPT, se puede ver los elementos metálicos más empleados en nuestro país, como son el cobre, plomo, zinc, oro, plata, hierro, molibdeno. Comenzando con el cobre, ¿no? Una de las hipótesis es debido a su alta conductividad eléctrica, lo cual lo puede hacer correlacionar con una mayor capacidad para participar en las reacciones redox, también por la facilidad en la que se mueven sus electrones, ¿no? Por su estructura cristalina. Otra de las hipótesis podría ser debido a sus múltiples estados de oxidación, lo cual hace factible su capacidad para formar compuestos, los cuales se pueden colocar con diferentes agentes oxidantes. Bien, pasamos con el plomo, el cual también podría ser por su posición en la tabla periódica, su baja reactividad con agentes oxidantes, su capacidad para formar sales insolubles, afectaría también a la interacción con los agentes oxidantes, ¿no? El zinc, por su alta reactividad, podría serlo propenso a las reacciones redox, ¿no? El oro se sabe que tiene una baja reactividad. Esto se debe a su alta estabilidad, ¿no? Tiende a formar compuestos monoatómicos o enlaces débiles, los cuales van a influir también en su interacción con los agentes oxidantes. Bien, luego pasamos a la plata, que tiene una capacidad antibacteriana. Su capacidad, lo cual la hace factible para las participaciones en las reacciones redox. Se podría exhibir en diferentes grados de reactividad, dependiendo de su forma, ¿no? Luego pasamos al hierro por su variabilidad de estados de oxidación, el molibdeno por su grado de oxidación, al uranio, que tiene una alta reactividad, al litio por el contrario, que tiene una baja reactividad, debido a su estructura electrónica. Luego el aluminio tiene a formar una capa de óxido en la superficie, lo cual va a influir en su resistencia, ¿no? Bien, luego pasamos al diseño de experimentación, ¿no? Lo cual se busca evaluar las diferentes condiciones los cuales va a afectar a la reactividad de cada uno de los metales antes mencionados, como tenemos los agentes oxidantes, ¿no? Bien, luego tenemos las variables independientes, que son la concentración del agente oxidante,
la temperatura al que van a estar sometidos, el tiempo de reacción que estos van a tener, ¿no? El proceso experimental que nuestro grupo estuvo realizando fue la preparación de las muestras, ¿no? Que tengan la misma masa, la exposición a los agentes oxidantes, ¿no? Como pueden ser el ácido clorhídrico, ácido nítrico, peróxido de hidrógeno. Luego pasar a la observación detallada, minuciosa de cada una de estas, ¿no? Las reacciones, la efervescencia que cada uno de estos va a desarrollar, en qué tiempo va a ser y todo ello. Luego también, como decía, el registro de las observaciones. 4, el muestreo de intervalos de tiempo. Y 5, los análisis electroscópicos, ¿no? Que esto podría ser un poco más minucioso, más detallado. Y también teniendo en cuenta los instrumentos a tener en cuenta. Bien. Continuando con la exposición, daremos pase a la medición de propiedades fundamentales que abarcamos en este marco general de esta exposición, en la cual engloba la electronegatividad, en la cual utilizaremos la escala de electronegatividad de Pauling. Seguidamente la energía de ionización, que utilizaremos técnicas de espectroscopía. También la estructura electrónica, que empleamos técnicas avanzadas de difracción de rayos X. Abarcaremos la densidad de cada elemento metálico mediante técnicas gravimétricas y volumétricas. Y por último, la calibración de instrumentos, que será una correspondencia precisa entre las mediciones y los valores estándares de los metales. Continuando con la realización de experimentos. En primer lugar, haremos una preparación de muestra de dichos elementos. Seguidamente, la exposición de agentes oxidantes de los elementos metálicos, en la cual haremos un registro de datos para hacer un análisis espectroscópico, en la cual sacaremos a conclusiones, dar un control de variables de dichos elementos, dar una réplica y ver si son seguros o no. Y para abarcar los resultados esperados, haremos el primer resultado esperado sería la verificación de la periodicidad, que sería el principio de la tabla periódica. En segundo resultado que se espera sería la revisión de la literatura, que sería las teorías del ácido base de Lewis y la de Brøsted, la teoría de la electroquímica. Como tercer resultado que daremos sería la selección de elementos metálicos y establecer una hipótesis. Como cuarto resultado esperado sería el diseño de experimentos. Sería en este caso la cinética química y el control de variables que estamos abarcando. Por el quinto resultado que esperamos sería la medición de propiedades fundamentales, en la cual engloba la electronegatividad de Pauling y la energía de ionización. Y como sexto resultado que esperamos será la realización de experimentos, en la cual se expondrá la reactividad química y la seguridad en el laboratorio. Continuando, daremos el diseño y análisis de instrumento de datos, de la cual hicimos una revisión bibliográfica general que nos ayudará a sacar una muestra de revistas, acotaciones, artículos seleccionados como fundamento teórico que nos ayudarán en la identificación de los núcleos conceptuales que nos ayudarán para esta exposición, en la cual sacamos artículos de algunas propuestas de actividad que brindan información sobre la clasificación por núcleos conceptuales y la clasificación por tipo de actividad, de la cual sacamos un diseño del instrumento de análisis, donde se puede abordar y continuar con un análisis de libros de texto y un análisis de encuesta. Y para finalizar con las conclusiones generales de todo el marco abarcado. Y por último, llegamos a las conclusiones. Con esta exposición y con todo el informe dicho de el tema abarcado, sacamos las siguientes conclusiones. Que se observa una tendencia general donde los metales alcalinos son más reactivos, mientras que los metales de transición exhiben una variabilidad en su reactividad. Esa es una conclusión.
La siguiente conclusión es, se confirma que estas propiedades intrínsecas influyen directamente en el comportamiento químico de los metales, proporcionando una base sólida para entender su actividad química. Las conclusiones específicas abarcamos en el plomo, el zinc, el oro, la plata y el hierro, que son los elementos metálicos más representativos de dicha. Y pues sería eso todo. Muchas gracias.